Buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro. Esta vez tengo el placer de estar con Enamet Enamet, que ciertamente no es que se repita dos veces lo mismo, es que se llama Enamet Enamet, porque es una de las curiosidades que yo tenía y quería antes de empezar el hacer una preguntilla ahí en backstage. Bueno, primero voy a presentarlo porque realmente es un perfil, una persona, bueno, yo calificaría muy poliédrica, lo cual es de las cosas que más me enamora de las personas y me encanta, y que tiene una trayectoria que en sí tiene, o sea, vamos, tiene toda la correlación entre ella, pero que a lo mejor cuando alguien la escuche seguramente se cuestionará cómo se van dando saltos en esa trayectoria personal y profesional. Pues en Amet, bueno, primero nacido en Las Palmas de Gran Canaria, y ha sido durante 15 años deportista de élite. De ahí pasa, entiendo que ahí hay un tema que te linka con un siguiente paso que es psicólogo. Psicólogo además especializado en resiliencia. Palabra, o sea, arduo, relevante ahora mismo de la que vamos a tratar. Pero además, bueno, tratas temas, o sea, dentro de lo que es psicólogo especializado en resiliencia, tratas temas que hoy en día, pues bueno, están a la orden del día y creo que han estado siempre, pero parece como que ahora más relacionados con la salud mental, como la ansiedad, la depresión, el entrenamiento mental deportivo, la orientación profesional. Pero además hay un tercer paso que también me parece muy interesante, y es que además de estar formado en psicología, compaginas toda tu carrera con todo lo que es la consultoría digital. Ahí te vas, ¿eh? La consultoría digital, que además hiciste un máster en ISDI relacionado con ello. Así que, bueno, yo antes de empezar casi, darte las gracias por estar aquí y, bueno, tener este ratito para charlar contigo, que me apetecía un montón, pues que me cuentes brevemente cómo has ido saltando de una cosa a la otra. Bueno, que nos cuentes, Enamet. Bueno, la verdad es que creo que desde muy pequeño, o sea, para que te hagas una idea, yo con 7 años le preguntaba a mi madre el por qué hacíamos lo que hacíamos, ¿no? Y mi madre me decía, niño, eso no se pregunta, hay que hacerlo, ya está. Entonces, siempre he sido una persona muy curiosa, ¿no? De hecho, era una de mis inclinaciones o fricadas durante la época de adolescencia, ¿no? El instituto era leerme los filósofos que teníamos en la clase de filosofía y luego debatir contra ese filósofo. O sea, yo decía, ¿y por qué este dice esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Entonces, esa pregunta, el por qué, ha estado siempre ahí, hasta que con el deporte se ha ido trasladando a un para qué, más que un por qué. O sea, un pensamiento más funcional, más pragmático y tirar hacia el para qué. Empecé a ser deportista de élite con 13, 14 años porque, bueno, considero que desde que te clasificas para un internacional ya se supone que eres deportista de élite y ha sido gran parte de mi carrera profesional, ¿no? Lo que pasa es que después de mis terceras Olimpiadas, en Londres 2012, decidí retirarme. Lo hice un revival pocos años después, ¿no? Pero estuve nada más que 2 años y ya definitivamente lo dejé. Pero después de Londres 2012 me decidí retirar y como necesitaba hacer un cambio y necesitaba ir más allá y sobre todo necesitaba aprender inglés, me largué 4 años a Estados Unidos a vivir. Y en esos 4 años de aprendizaje y de búsqueda constante seguí haciendo deporte porque me hice Ironmans, maratones, nos fuimos a ascender el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, bueno, un poco de todo, ¿no? De cruzar el estrecho de Gibraltar. Pero sobre todo me di cuenta de que aquello que a mí me apasionaba, que ya estaba trabajando de ello antes de retirarme, que era el coaching o el coaching deportivo especialmente, a veces lo aplicábamos en la empresa, ¿no? Coaching empresarial, sobre todo pues con entrenamiento de equipos de ventas, cuando 2 equipos se fusionan, entrenamiento en comunicación, etcétera, etcétera. Veía que había muchas lagunas, porque al final el coaching es una metodología, no es una ciencia, no es una carrera profesional completa, sino es una metodología, una técnica dentro de la psicología. Entonces me di cuenta de que efectivamente me faltaba por profundizar en muchísimos aspectos y es cuando ha empezado la siguiente etapa, que ha sido pues, estudiar la carrera, obtener los títulos necesarios para poder ejercer
Y en ese interín, pues fue cuando hice el máster en transformación digital del ISDI, que es una escuela bastante conocida en el mundo digital. Entonces, ¿cómo llego aquí? Pues básicamente yo me quedé ciego a los 8 años y una cosa que tengo yo muy clara es que para mí la tecnología es fundamental, porque a mí la tecnología me ha permitido leer cosas que de otra manera no podría leer, porque o me la tendría que leer a alguien o lo tendrían que pasar a Braille, con lo cual hay un cuello de botella. Es decir, acceder a la información, acceder a herramientas, acceder a recursos y sobre todo aprender de personas que de otra manera a lo mejor no estarías conectado. Entonces, para mí la tecnología es fundamental porque en mi día a día, en el teléfono que tengo un montón de aplicaciones para hacer mil y una cosas. Entonces me ha dado una autonomía, una independencia y una libertad para decir, pues mañana viajo a no sé dónde, no necesito que nadie vaya conmigo, nos vamos mi perro y yo, llegamos al sitio, con el GPS te vas guiando las diferentes aplicaciones que tengo, en el aeropuerto voy leyendo las puertas de embarque con otra aplicación que tengo, bueno, pues así suma y sigue, pero acabas llegando, ¿no? Entonces, la consultoría digital básicamente va centrada sobre todo en temas de accesibilidad y también temas de usabilidad centrado en experiencia de cliente, etc. Pero como soy una apasionada de la psicología, creo que da igual el cambio, no importa la herramienta, si no estamos preparados o mentalizados para utilizarla. De Total. ahí se combinan las dos carreras. Me parece brutal. O sea, me encanta cómo lo has explicado y me encanta cómo lo relacionas todo, ¿no? O sea, cómo empieza desde... Para mí, o sea, hay dos elementos que, bueno, digamos que sin ánimo de compararme, que cada uno pero que nos unen mucho, que es la curiosidad y la búsqueda constante. O sea, eso me parece como algo que es un motor interno que no digo que ni todo el mundo lo tenga que tener, ni tengas que ser mejor o peor por ello, pero que cuando lo tienes, o sea, no sabes por qué tu vida va dando este tipo de saltos, pero son unos saltos que a lo mejor otras personas no entienden, pero que tú los tienes muy interiorizados y los conectas muy bien. Y me ha encantado cómo has ido conectándolos todos porque tiene, bueno, todo el sentido del mundo. Y nada, bueno, venga, vamos a ello. Venga, Enamed, lo primero que ya sabes que un poquito pasamos por qué origina este proyecto de Diálogos de Futuro, que es el libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Ahí, preguntarte brevemente que cuando lo has tenido, cuando lo has leído, por lo menos los 12 mandamientos, ¿qué es lo que te resuena o qué es lo que de alguna forma te puede estar conectando con lo que tú haces o desconectando? O sea, me refiero, no es que tengas que decir nada que que no sientas, dime, cuéntame. Pues yo te diría que principalmente ser el cambio que quieras ver en el mundo, porque creo que de ahí parte absolutamente todo y de hecho es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Porque mucha gente, en la época en la que podemos ser más proactivos es cuando hay más gente reaccionaria, ¿no? Que reaccionaria en el sentido de reactiva, que va reaccionando a lo que ocurre en lugar de dar un paso adelante. Entre eso y la colaboración constante que es necesaria para la transformación y tener un mundo mejor, creo que es con las que más resueno con diferencia. Total. La colaboración constante. Es cierto que yo creo que sí, eso sí que es verdad que este momento que nos ha traído la pandemia lo ha agilizado o lo ha potenciado o ha obligado, ¿eh? No sé muy bien por dónde va o si es una cosa de las tres, ¿vale? Porque como de alguna forma nos hemos dado cuenta de que muchos tenemos que, no me gusta nada la palabra reinventarnos, más bien evolucionar, pues bueno, tenemos que buscar las ayudas. Mira, coincidimos en eso. ¿El qué? Coincidimos en eso, menos mal. Bueno, está bien. Odio la palabra reinventarse es una palabra que detesto con toda mi alma. O sea, yo ya verás que soy un poco políticamente incorrecto porque yo no suavizo las cosas. La detesto porque me parece una falsedad como un templo. O sea, inventar algo es crearlo de la nada. Ya. ¿Cómo te vas a reinventar si es empezar de tu experiencia previa? Será evolucionar, transformarse, mejorar, yo qué sé. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, y me alegra que coincidamos y que, bueno, que tenga gente que me acompañe en ese camino de vencer
que yo ya no me reinvento más, que yo simplemente voy evolucionando. Que lo de reinventarme es como que dices, bueno, pero si es que yo soy Gemma desde que tenía uso de razón y supongo que un poco antes, y simplemente lo que voy haciendo es, bueno, pues crecer o yo qué sé, mejorarme espero, pero, o evolucionar como poco, pero reinventarme. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que en esa evolución creo que la colaboración está cogiendo pues potencia y hay algo, y de hecho hay diálogos en los que han puesto mucho énfasis en que realmente es la clave del futuro y estoy de acuerdo. Y pasando a un segundo punto, que está también entrando en lo que son las transversales de los diálogos, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Los 17 objetivos que de alguna forma todo el mundo ya conocemos y que hay muchas maneras de verlos, interpretarlos, pero que, bueno, están ya presentes en todo. Para mí, contigo lo que quería hablar es cómo los tienes presentes en tu trabajo y sobre todo cómo entra la persona aquí, ¿vale? Si quieres, dime brevemente cómo te resuena eso, cómo te resuenan estos objetivos cuando estás trabajando con las personas. Bueno, yo te voy a decir que yo la sostenibilidad la entiendo de una manera particular, porque yo en cuanto oigo la palabra sostenible, economía sostenible, ecología sostenible, bla, 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 me produce me chirría, ¿no? Es como cuando alguien araña un plato con el cuchillo, que suena ese sonido tan horrible, porque nos pasa con todas las palabras que están muy trilladas, ¿no? Como, por ejemplo, sostenibilidad, superación, emprendimiento, emprendedores. O sea, son palabras que se han utilizado tanto que al final se han quedado deslucidas, se han perdido el significado. Eh, Dicho eso, para mí el desarrollo sostenible es básicamente trabajar desde lo pequeño. Creo que desde muchos ámbitos se nos induce, ¿no?, a hacer grandes cambios, grandes giros, todo es grande, 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 supongo que copiado, ¿no?, de la filosofía americana, que es si algo no es grande no merece la pena. Pues creo que es mucho más relevante el centrarse en lo pequeño, porque 5 minutos al día suponen al final del año 1825 minutos, lo cual quiere decir que estamos hablando de un día, 6 horas y 25 minutos, ¿no? Entonces, muchas veces se pretende hacer un esfuerzo tremendo, titánico, que no lleva a nada. En cuanto a las personas y en cuanto al trabajo personal, pues mira, tanto los clientes que vienen a la consulta por tema de depresión, ansiedad o problemas adolescentes o terapias de pareja, da igual lo que sea, todo se busca cuál es tu estilo de vida diario, qué haces y dejas de hacer y cómo podemos encajar un pequeño cambio que a largo plazo suponga un gran cambio. Es decir, si tú giras, que es la típica metáfora, ¿no? Si tú giras el timón de un barco 1 o 2 grados y sales de un puerto, puedes acabar en un sitio muy distinto del que esperas. No hace falta hacer un giro de 90 grados. De hecho, un barco cuando lo giras en 90 grados de golpe, lo más probable es que acabe volcando o no pueda hacer el giro. Entonces, creo que hay dos fuerzas que nos gobiernan generalmente, que es el evitar lo desagradable y buscar lo agradable. Y muchas veces esos cambios o esos giros de 90 grados son en búsqueda de evitar lo desagradable. Y creo que, bueno, es natural que se haga, ¿no? Es un método de supervivencia, pero Me no es... Sí, me parece muy interesante, o sea, sobre todo lo que dices del desarrollo sostenible es trabajar desde lo pequeño, ¿no? Porque al final lo pequeño se puede traducir en esas pequeñas cosas que podemos hacer todos, que además, como tú dices, al final es lo que suma el gran esfuerzo, el movimiento más, yo qué sé, el cambio titánico este que se espera, pero que evidentemente pues volvemos otra vez a lo de la colaboración y al poder unir fuerzas. Y luego cómo lo llevas a lo personal, ¿no? Al final a los pequeños cambios que podemos hacer cada uno para que nos lleve a situaciones mejores, ¿no? Porque es como que esperamos que las cosas pasen muy rápidas, creo que se nos ha educado últimamente o reeducado a algunos en la inmediatez y todo es como tiene que ser ya y a veces es imposible que eso sea ya.
Y luego, pues otra cosa que me parece interesante es cómo hemos cambiado, pues no sé, que creo que luego me gustaría hablar contigo del concepto de la felicidad, ¿no? O sea, ahí veremos ahí un poco ese momento happy gracia que tú dices, pero sobre todo en la felicidad, oía el otro día algo que me pareció interesantísimo y es que hemos cambiado el sentimiento por las sensaciones, ¿no? Y las sensaciones, claro, son inmediatas y buscamos la felicidad en las sensaciones, ¿no? Sensaciones que nos puede dar pues, la comida, la bebida, las redes sociales, los viajes y realmente al final, pues claro, eso es muy efímero. Y todo eso me gusta cómo lo vas confluyendo en la persona. Para mí, que quiero ver un poquito este momento de resiliencia, como hemos comentado al principio, por ponernos un poco en contexto. Y para hablar de esa famosa resiliencia o la capacidad de adaptación, ¿qué factores crees que actualmente nos están facilitando ser más resilientes o potenciando que seamos más resilientes o incluso ese crecimiento personal? ¿Y cuáles crees que lo están frenando? Tú que te debes encontrar esto con el día a día. Bueno, la resiliencia, permíteme primero que haga una pequeña definición. La resiliencia desde un punto de vista a nivel de investigación. Uy, perdón, voy a parar esta voz para que no lea todo lo que hay. Perdonad que esto es lo que tiene que todo hable en casa menos el perro, ¿sabes? Que cualquier cosa que pase hay una voz que la va contando. Pues lo que te decía, para mí una definición, bueno, para mí, la investigación de los últimos 50 y pico años, la única conclusión que han llegado es que básicamente la resiliencia es frente a una situación adversa, o sea, una situación difícil, tenemos adaptaciones tanto positivas como negativas, entendidas desde el punto de vista matemático. Es decir, añades nuevas habilidades, nuevos recursos, nuevas herramientas o quitas habilidades, herramientas o recursos que antes tenías y que ahora no te sirven. Y este cambio tiene que ser duradero en el tiempo. Es decir, no es suficiente con que frente a una situación difícil todo el mundo salgamos a aplaudir a las 8 si luego no ayudamos entre los demás cuando se acabe el confinamiento, ¿no? Eso no es resiliencia. Eso es recuperación, afrontamiento, mil cosas que hay definiciones para ello, pero no es el constructor de la resiliencia. Dicho eso, pues nos ayuda lo que ha ayudado siempre la resiliencia, es decir, lo que potencia es el apoyo social, el tener personas relevantes en tu entorno que te puedan apoyar, ya sea personas queridas, con las que compartas emociones, ya sea un mentor, una mentora, etcétera, etcétera. Y básicamente, lo que yo estoy especulando y mi hipótesis actualmente, que es la que estoy intentando demostrar en la investigación que estoy haciendo ahora mismo, básicamente que para el mejor desarrollo de la resiliencia es necesario tener un objetivo claro a medio plazo. Sin ese objetivo es muy difícil que la resiliencia se pueda manifestar porque no hay un a dónde llegar. No sé si me estoy explicando. Entonces, No tienes creo que eso es una meta personal. Que no, meta personal, familiar, ya sea sacar tu familia adelante, ya sea sacar tu negocio adelante, ya sea sacarte a ti adelante, lo que fuera, pero algo a lo que dirigirte. Y creo que actualmente los mismos elementos que nos potencian son los que nos impiden avanzar. Es decir, las redes sociales pueden ser una fuente, o Internet puede ser una fuente de muchos recursos y aprendizajes, pero también es la fuente de una pérdida de tiempo brutal. O sea, la gente que veo, y por lo que voy investigando por ahí, la media al día que pierden de tiempo en el móvil son de 4 a 5 horas diarias. Y muchos dirán, no, pues que estoy respondiendo WhatsApp, que estoy respondiendo email. Nada, pérdidas de tiempo reales, ¿eh? sí, Porque cuando pido los informes de tiempo de uso que se hacen en iOS o otras aplicaciones que hay en Android y lo empiezas a observar y analizar, se pierde una cantidad de tiempo brutal. Entonces, ese tiempo es un consumo de tiempo emocional porque no es tiempo de calidad y es un consumo de tiempo productivo. Yo no hablo de estar produciendo constantemente, yo hablo de cuidarse a uno mismo. total. Mira que no me sorprende, y de hecho te lo medio consultaba antes de que me dieras la respuesta porque ya imaginaba que al final los mismos elementos que nos están ayudando o potenciando hacia un crecimiento personal o hacia herramientas que a lo mejor nos hacen más resilientes son los que de alguna forma también nos frenan. O sea, creo que
hoy vivimos en una situación de mucha dualidad, donde es difícil encontrar certezas de qué es bueno y qué es malo, sino que tienes que coger, en general, casi todo con unas ciertas pinzas y analizarlo un poquito y formarte tu propia opinión crítica, incluido, pues, por ejemplo, pues, de las redes sociales y muchos otros temas. ¿Qué te iba a comentar que me gusta? ¿Consideras que hoy las generaciones son más competitivas? ¿Las generaciones jóvenes son más competitivas, más competentes? ¿O piensas que todo este elemento tecnológico les otorga más competitividad y competencia? ¿O no? ¿Cuál es tu A opinión? ver, ¿salgo de forma suave o salgo ahí con el hacha? No, tú con el hacha que a mí me gusta más. Tú con el hacha, por favor. No, no, creo que la gente de una generación anterior lo tenemos muy fácil. Creo que lo tenemos muy fácil. Sí. Creo que esta generación, porque mira, yo he tenido la suerte, ¿no?, de hacer la carrera en 2 fases. Empecé la carrera en el 2005, la dejé porque estaba entrenando y volví años después a hacer la carrera. Y en 10 años vi eh, una universidad completamente distinta, no por los profesores, sino, de hecho, los segundos profesores fueron mucho mejores que los primeros que tuve, sino sobre todo por la gente, las compañeras y compañeros, ¿no? ¿Es una sociedad más, o sea, es una generación más competente? Bueno, ha picado de más sitios y ha conocido más cosas y ha tenido más oportunidades. ¿Es más competitiva? No, desde luego que no. Y te digo por qué. Básicamente porque han volcado esa competitividad en los likes, han volcado esa competitividad en dejarse ver o hacerse ver. Entonces, hay un montón de problemas ahora mismo en la adolescencia y se han agudizado con el tema del confinamiento y toda la pandemia, ¿no? Pero hay muchísimos problemas en los adolescentes por una presión social que antes, pues hombre, antes había gente que eran, pues, perdóname la expresión, ¿no?, los empollones o empollonas de la clase, y que Uh-huh. si no sacaban buena nota se agobiaban mucho, etcétera. Ahora te encuentras eso mucho más habitualmente porque han empezado, pues muchos de ellos, a compartir sus notas en las redes sociales. Entonces, claro, ahora ya cuando no rindes, el miedo a la evaluación es mucho mayor, porque ya estás expuesto a que no solamente te puedan evaluar tus padres o tus amigos más cercanos, te evalúa mucha gente que ni conoces. Entonces, eso inhabilita. Y además le sumamos a que se ha perdido la capacidad de aburrirse. Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, me encanta el cálculo mental, ¿no? Desde muy pequeño, porque cuando me quedé ciego me entretenía haciendo cálculo mental. Entonces calculaba números primos, bueno, chorradas. Y aparte me imaginaba, o sea, recreaba un mundo imaginario muy, muy, muy grande. Claro, eso me ha dado una ayuda a posteriori enorme a la hora de trabajar. Pero es que era porque yo me aburría. Entonces, hoy en día no nos aburrimos. Si no nos aburrimos, no buscamos esa creatividad para hacer algo. No buscamos el leer algo distinto. Porque no te puedes aburrir. Porque te aburres, ves una serie, una película, te metes en redes sociales, te ves en Instagram, en TikTok, si no en YouTube. Y de hecho yo mismo me he encontrado en épocas en este año, una época bastante complicada este año, en donde iba saltando una red a otra y claro, llega un punto donde ya limito el uso de las redes. O sea, si me mandas un WhatsApp, tienes pocas probabilidades de que te respondas si no coincide con la hora en la que suelo leer el WhatsApp. Pero me he tenido que obligar a este tipo de comportamientos. Total. Sí, es verdad que ya, pero claro, es lo que me pregunto. Dos cosas. Primero, ¿consideras que ese nombre que se les ha dado a los jóvenes, la generación de cristal, es peyorativo o está bien, o sea, está bien traído lo de la generación de cristal, que son, pues bueno, Creo que es una falacia. Es una falacia porque no son ellos la generación de cristal. Vivimos en una sociedad de cristal. en la sociedad de cristal? Bien, ¿y esto Sí, qué significa para ti? pues que hoy en día, o sea, el problema de lo políticamente correcto es que no te permite enfrentarte a según qué cosas. Entonces parece que todo el mundo tiene una opinión, además en Vale. las redes sociales inducen a que veas todo el rato una misma opinión, un mismo pensamiento, unas mismas palabras. Y claro, tú lo sabes, al final hemos crecido con el confrontamiento de ideas, con el debate, el ver que hay gente que no vive de la misma manera que tú. Es decir,
había un dicho que me pareció muy bonito, que si alguien quiere conocerse a sí mismo tiene que ir más allá de 100 millas, ¿no? Claro, antiguamente porque 100 millas era súper lejos. Ahora creo que tienes que irte a un país donde no hablen tu idioma y donde no compartan tu cultura, porque ahí dejas de ser Gema o Enamed o quien seas para ser una persona más que tiene que volver a demostrar su valía, ¿no? Para ser aceptada en el grupo. Entonces, creo que es una sociedad de cristal porque cada vez la gratificación inmediata no solo afecta a los adolescentes, también afecta a la gente de 40 años. Mira, vino hace no mucho un padre a una consulta y me decía, es que mi hijo está muy enganchado al teléfono. Y me decía esto mientras él tenía el teléfono en la mano. Entonces empezamos a hablar con el chaval, y claro, como es un menor de edad, pues el padre está presente hasta que pasan unos minutos y ya luego me quedo con el adolescente. Y empiezo a consultar al chico y le digo, mira, ¿no tendrás el informe de tiempo de uso? Y me dice, pues sí, mira, lo vemos y tal. Y le digo al padre, ¿y usted no lo tendrá? Y dice, ah, ¿dónde se mira eso? Lo miramos y resulta que quien tenía el problema era el padre. Entonces dice, no, pero es que él no tiene que usarlo. Digo, pues es que usted es su ejemplo. Entonces, ahí está la dinámica. No sé si me estoy explicando. Si juntas, claro, si juntas la burbuja que te impide confrontar tus ideas y saber que eres diferente a otros y solo ves lo mismo, más la gratificación inmediata, más el bombardeo constante para inducir la polarización que estamos sufriendo, pues al final tienes una sociedad muy frágil. Ya, es que estamos en una sociedad muy frágil, ciertamente. Pero bueno, de lo pequeño a lo grande, eso de tener unos referentes que ese niño es en sus padres, bueno, ese y la mayoría de los niños, y bueno, la mayoría de los niños lo hemos tenido en nuestros padres, evidentemente, y que es cierto que eso es una de las cosas que más está pasando. Y luego la sociedad en general, que piensa que de alguna forma... bueno, quien deberían solucionarnos los grandes problemas del mundo están ahora en Glasgow y no parece que avancen mucho. Entonces, bueno, yo creo que es cierto que necesitamos otras herramientas, otros recursos más personales, que ahí es donde yo me gustaría que tú me dijeras, para que nos lleven un poquito, un pasito más allá, ¿no? Hacia realmente ser una sociedad un poquito más resiliente y menos frágil y de cristal, ¿no? Que seamos capaces, pues eso, ¿no? De superar, pues eso, el ser juzgados por todos, el superar, bueno, la politización en la que nos hemos metido y que, como bien dices, es que me parece horroroso y yo también sacaría el hacha aquí, el que ahora no se puede opinar de nada sin que tengas ahí una lluvia de críticas o unos que te aman y otros que te odian, cuando en realidad dices, bueno, pues es que yo también estoy en una gama de grises y tengo el derecho a decir lo que me dé la gana, ¿no? ¿Cómo superamos eso como personas? Si ya no digo, o sea, como personitas que vivimos en este entorno ahora mismo. Sí que es lo único que podemos hacer, actuar desde nuestra propia presencia. Pues fíjate que has empezado con lo de Glasgow. Yo te diría, básicamente, empezar por olvidarnos de que otro venga a solucionar nuestros problemas. Básicamente eso. Lo primero es olvidar que vengan a solucionarnos, porque hoy en día se habla de las GAFA, ¿no? Y de lo grandes que son Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera. Esta gente, hace 20 o 25 años, no era nadie. Nadie les conocía, no existían. Bueno, Apple sí, pero apenas existían. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando algo se hace grande, la gente luego de repente se produce lo que se llama el efecto halo y ya lo ponemos ahí arriba. Es decir, cuando estás en un escenario, por ejemplo, y tienes unos focos apuntándote, da igual lo que digas. Cualquier cosa que digas tendrá más valor que si la dices a pie, ¿no? Es decir, muchas veces los padres, las madres o gente incluso me dice, no, díselo tú porque a ti te va a hacer más caso. Y es que somos un poco así, ¿no? Hacemos más caso a aquello que viene de fuera que aquello que vemos todos los días y lo damos por cercano. Dicho eso, lo que quiero decir es que todo empieza por lo que hacemos en el día a día. Si yo quiero un cambio en cuanto a la polarización, pues tendré que empezar por no polarizarme yo. Si yo quiero un cambio en cuanto a la expresividad de los demás y que los demás se expresen y tengamos una conversación más real, porque, o sea, decirme a mí que tengo diversidad funcional me parece hasta ofensivo, porque digo, ¿pero diversidad funcional de qué? O sea, yo tengo una discapacidad, hay una parte de mi cuerpo que no funciona, punto. Ahora, ¿que eso me defina? Pues no, pero es una parte que tengo. O sea,
ya llegar a ese extremo me parece ya exagerado. Entonces, empezar por ahí, por lo que yo digo en el día a día, o sea, por ejemplo, yo me relaciono con la gente desde el humor, desde las bromas, los chascarrillos, soy más bruto que un arao a veces con el tema de la discapacidad, pero claro, eso hace que la gente se relacione con más facilidad conmigo que a lo mejor con otras personas con discapacidad, porque ya les he quitado de encima de la mesa el problema. O sea, he visto el problema y en vez de intentar removerlo encima del tablero de la mesa, he levantado la mesa y la volca. Venga, ¿ahora qué? ¿Sabes qué te quiero decir? Y de ahí parte todo. Parte de vivir nuestra vida acorde a nuestras necesidades y valores, que antes lo decías, no sé si hay algo bueno o malo, hay que picar de todos lados. Creo que eso solo se puede hacer adecuadamente en relación a nuestra propia vida, cuando determinamos cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras necesidades y qué queremos conseguir en líneas generales en nuestra vida, que antes en los 12 mandamientos lo dices, ¿no? El propósito, de tener un propósito antes de actuar. Y básicamente va en línea con eso, de tener muy claro a dónde nos dirigimos, porque si no, somos una veleta al viento. Total. Jolines, bueno, o sea, yo resumiría un poco lo que has dicho con el olvidarnos del efecto halo. No, es que, bueno, claro, saber, es que esto yo es lo que digo, que cada uno se lo tiene que reescuchar como 5 veces porque vale la pena. Pero bueno, me quedo con quitar ese efecto halo que nos está produciendo ya no la gran estrella de rock, sino cualquiera, por decirlo de alguna manera. Luego, bueno, los pequeños cambios, que son los que al final te llevan a grandes cambios, introducir esos pequeños cambios en el día a día. Y tener muy claro nuestros valores y necesidades. Yo creo que ahí hay un reto importante, ¿eh? Porque al final muchas veces es donde encuentro en general, y ahí ya no veo solamente la generación más joven, sino la cross generation, por decirlo de alguna manera, una sensación de pérdida. Entonces, que por eso también se introduce mucho ese concepto del ikigai, de que te ayuda un poco a definirte, a saber qué sentido le das a tu vida. O sea que de alguna forma todo empieza a estar ahí relacionado, ¿no? Pero todo Sí, esto... justo para enlazar con eso, para terminar Sí. tu resumen. Hay un dicho que se utiliza ya desde hace bastantes años en el tema del desarrollo personal y todo esto, ¿no? Y dice, si tú no tienes una programación para tu vida, alguien más la tiene para tu vida, ¿no? Y básicamente es, o sea, en vez de dejar que te vendan un programa que no sabes tú quién lo ha hecho ni cómo lo ha hecho, prográmalo tú. Es decir, necesidades, valores y objetivos. Y a partir de ahí derivas todo lo demás. Absolutamente. Tienes razón. Para acabar un poco con los jóvenes y saltar de tema, que al final volverán a salir, pero bueno, da igual. Una cosa que sí me preocupa, entiéndeme, me preocupa, sí, porque al final son el futuro de lo que será un día la humanidad, la sociedad, y bueno, nosotros pasaremos y trascenderán ellos y todo eso, ¿no? Entonces, para mí, un tema que sí llevo un tiempo, como tú dices, investigando, que también me dedico a investigar, y es el tema de, y ahí sí que creo que hay una gran diferencia entre generaciones pasadas y las que ahora están como jóvenes y naciendo, y es la construcción de la identidad, ¿no? O sea, esa... Uf. No, es un temazo, ya lo sé, pero bueno, ¿qué me puedes decir un poquito de ello? ¿No? O sea, es cierto que, o sea, me parece como muy tremendo que esa edificación de tu identidad, o sea, que yo que sé, que en algunas, o sea, que todos la hemos vivido, no sé, desde los, no sé, 5, 10, o sea, a partir de cierta edad que empiezas a tener un poco más conciencia de quién eres, de tu cuerpo, de si eres rubio, alto, moreno, bajo, o sea, 1000 cosas que van conformando. Ahora, claro, está toda una serie de factores que van muy vinculadas a las redes sociales, o sea, como qué pongo detrás de mi foto, ¿sabes? No, ya no soy yo, el filtro, la casita, el barco, todo lo que va detrás, ¿sabes? Que es como muy difícil que no solamente construyan la identidad, sino que realmente vivan en esa identidad, ¿no? Entonces, ¿qué me cuentas de ello? ¿Qué has percibido tú o cómo lo tienes tú ahí en tus Pues casillas? es que es un poco lo mismo que hemos tenido siempre con la identidad. El que se compra un coche por el prestigio, ¿no? La casa, el que va con una ropa de marca o no, el que va con ropa supuestamente hippie y cuesta bastante más que cualquier bolso de marca, ¿sabes? Mil y una cosas. La diferencia es que tú en las redes sociales o en la imagen que das en todas las redes o en todas las plataformas, que es lo que les pasa a muchos influencers, ¿no? Puedes dar una imagen que no se ajusta a la realidad y se produce la disonancia cognitiva. Es decir,
haces una cosa y piensas otra. Entonces, claro, esa identidad que estás proyectando y que no llega produce una insatisfacción permanente. Entonces, claro, el momento que tienes tú de flaqueza, que te tiras en el sofá, creo que comentaba en otra entrevista, ¿no? Te tiras en el sofá pensando, vaya desgracia de vida tengo hoy, y miras las redes sociales y la de todo el mundo es maravillosa. Y es una falacia. Entonces, eso es muy peligroso, o sea, porque mira, el año pasado, cuando empezamos con el confinamiento en España, en marzo del 2020, yo recuerdo estar viendo varios vídeos de youtubers e influencers pidiendo que la gente se quedara en casa y haciendo comentarios y tal. Y su voz, porque es una cosa que me dedico a ello, ¿no? A analizar la voz de la gente. Su voz era de estar completamente perdidos, porque de repente es, ¿y ahora qué enseño? ¿Y ahora qué hago? Porque claro, si mi vida es de glamour, fiestas, estatus, ¿qué va a enseñar en su casa de 4 metros cuadrados? Algunos de ellos. Y entonces, esa identidad tenemos que empezar a construirla un poco volviendo a los orígenes, volviendo a las raíces. A ver, entiéndeme, viviendo en el mundo actual, es decir, ¿cómo construimos la identidad? Pues nosotros solo podemos entendernos a nosotros mismos cuando nos vemos en los ojos de los demás. Es decir, el mundo es un espejo de nuestra identidad, porque es cuando vemos cómo nos relacionamos, cuando vemos nuestros valores, cuando vemos nuestras habilidades o nuestra falta de habilidades. Entonces, relacionarse de verdad. Entonces, para ponerte un ejemplo muy sencillo, muchos de los problemas de pareja que veo vienen de que todo lo hablan en mensajes de texto por WhatsApp. Ya. Entonces, claro, no hay emociones, no hay tonos, no hay interacción directa. Pues si eso pasa en una relación de pareja, que se supone que es una relación muy íntima, imagínate en el día a día. O sea, hay personas que cuando les llamo me cogen el teléfono como, ¿qué? ¿Qué? ¿Sabes? Como, digo, no, es que a mí no me gusta escribir por WhatsApp. Si puedo evitarlo y tengo tiempo, prefiero llamar. Y es que ahí es donde estamos construyendo nuestra identidad, relacionándonos con los demás. Genial. No, sí, no, sí, ahora el temazo es ese, ¿no? Llamarse, porque realmente hemos pasado, o sea, no sé, hacía un meme hace tiempo que decía, ¿cómo era? Hemos pasado de la llamada a primero los SMS, luego a los mensajes de WhatsApp, luego a los mensajes de voz en WhatsApp. Pronto recuperamos el teléfono otra vez, ¿no? Como un poco a ver si damos la vuelta a la rueda y volvemos un poquito a ese punto de relacionarnos, ¿no? Pero es cierto que es que hoy en día y se generan muchos males entendidos, ciertamente, y bueno, o sea, construye muy poco en positivo, pero volvemos otra vez, es ágil y nos hemos acostumbrado a ello. Yo creo que esa inmediatez muchas veces nos está llevando a caminos que no son del todo muy operativos. Para algunas cosas sí, para otras menos. Hablabas de las redes sociales. Este concepto que me parece súper interesante que te oí del tema de la happycracia va por ahí, ¿no? O sea, un poco... Explícanoslo, Enamed, ¿qué es esto de la happycracia? Pues mira, la happycracia es básicamente la necesidad constante de mostrar una vida idílica y feliz. Entonces, claro, de eso derivan un montón de cosas. La estética siempre ha estado ahí, ¿no? El demostrar que tienes una cara perfecta, una sonrisa perfecta, una ropa perfecta, una vida perfecta. Pues ahora ya la hemos llevado incluso a lo último, ¿no? A todos los detalles y aspectos de nuestra vida que casi te obliga a mentir, porque es pues, humanamente imposible que nadie tenga una vida absolutamente maravillosa durante todo el año. Es imposible. Y si lo fuera, tenemos un problema. Es decir, como cuando te viene una pareja y te dice, no, nosotros nunca discutimos. Pues entonces hay un problema. Porque sois dos personas. O sea, yo discuto conmigo mismo, discuto a veces con mi perro guía. ¿Qué me está contando? ¿Sabes? Es que siempre hay un desacuerdo en algún momento. Entonces, la happycracia es esa tendencia que tienen las personas que viene ahora mismo por eso, por la sociedad en general, que no son las redes sociales malas, ¿eh? No quiero que se me malinterprete, es una herramienta más. Lo que pasa es que es una herramienta con una peculiaridad y es que es una herramienta que aplica muy bien las leyes del aprendizaje. Es decir, aquellas conductas que se refuerzan o que se recompensan tienen más probabilidad de aumentar y aquellas conductas que se castigan tienen más probabilidad de desaparecer, ¿no? Entonces, es un poco lo que se está haciendo y se está
recompensando a todos los niveles que te muestres algo súper guay, maravilloso, el salir en fotos donde se enseñe más de lo que enseñarías en tu día a día habitual, etcétera, etcétera. Y enseñar hablo en todos los aspectos, ¿eh? No solo hablo a nivel físico, sino en todos los aspectos. Entonces, claro, eso se recompensa, pero si, por ejemplo, manifiestas tu opinión y dices, pues es que a mí no me gusta la comida vegetariana o vegana o la carne o lo que sea. ¡Oh! Y se te echa la turba encima y desaparece esa conducta. Entonces, es el riesgo que yo veo, ¿no? Porque no es real y eso es lo que está produciendo tanta insatisfacción a las personas porque de repente miran a su propia vida comparándolo con lo que ellos creen que es real, porque es de lo que se alimenta su cerebro en el día a día, miran a su propia vida y dicen, pues perdóname la expresión, vaya mierda de vida tengo, ¿no? O sea, porque da igual, es que aunque seas la mayor estrella de rock del mundo o tengas toda la riqueza del mundo, la vida de alguien que trabaja mucho es trabajar mucho, llegar a su casa y si tiene familia, estar con su familia y si no tiene familia, estar solo. Y esa es la vida de mucha gente. Pero en las redes sociales aparece otra cosa. Entonces, claro, mucha de esa gente incluso, que se me ha dado el caso, llegan a sus casas y dicen, pues es que no tengo con quién compartirlo, es que me siento solo, me siento sola, no me gusta mi vida. Porque claro, abren la... Si ahora no tienes un momento exhibicionista, no eres nadie, directamente, ¿no? O sea, si no tienes la capacidad de mostrárselo al mundo algo, no somos casi nada. Sí, mira, tanto es así que, por ejemplo, yo cuando voy a comer con la gente muchas veces me dice, bueno, yo, claro, trae la comida y empiezo a comer. Sí, ya tenemos todos el plato y dice, no, espérate que voy a hacer una foto. Digo, ¿qué me cuentas de foto ni qué foto? A mí me da igual la foto, yo quiero comer, ¿sabes? Pero ya he llegado a ese punto de, pues disfruta, o estás en un atardecer y lo primero que hace la gente es sacar una foto y luego, 3 días después, miran la foto y dicen, ay, qué bonito era el atardecer. Y digo, pues no disfrutaste. Sí, no, eso ha ido creciendo durante 10 años y bueno, o sea, todo, de verdad que lo he ido recogiendo en todos los informes de tendencias y era como muy, muy interesante ver, pero claro, es verdad que ha derivado en un tipo de sociedad que ahora mismo, pues bueno, está muy bien recogida, ¿no? Con ese concepto de happycracia. Y me lleva a otra pregunta, ¿no? O sea, ya tenemos happycracia, que tenemos que ser políticamente correctos y eso también nos causa un estrés, o sea, en general, porque es que de verdad, o sea, es como que se te tiran encima por menos de nada. Luego tenemos, pues niños que, bueno, que están constantemente conectados, pero tienen referentes que, bueno, pues que también están constantemente conectados, parejas desconectadas porque están conectándose por WhatsApp. Bueno, vamos, un cuadro en el cual evidentemente, bueno, ya eso le sumamos una pandemia por en medio, evidentemente, vamos, a nadie le sorprendería y tampoco es nada que sea nuevo porque ya estaba también ahí después de casi 10 años de abuso y uso de tecnología en las dos cosas, que de golpe y porrazo la salud mental, ostras, parece que sea importante, que yo no sé por qué no era importante antes, pero bueno, que parece que sea más importante. Entonces, para mí, más allá de preguntarte si para ti es importante o no importante, que entiendo que perfectamente lo es, lo que me da la sensación es que se está convirtiendo en una moda. Y eso me preocupa, ¿vale? Porque cuando las cosas se convierten en moda, todas crecen muy rápidamente, pero también caen rápidamente, no tienen una constancia. Entonces, ¿tú lo percibes como, o sea, o estás percibiendo que realmente lo que yo estoy poniendo encima de la mesa, que la salud mental ahora mismo, todo y que, o sea, está bien y me parece genial que se visibilice más, se esté convirtiendo un poco en una moda y haya, por ejemplo, cada vez más gente que diga que a él, o sea, que mola ir a un psicólogo sin quitarte trabajo, Namet? Pero ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que una de las pocas carreras que tiene verdaderamente futuro en el siglo XXI es la psicología, porque va a ir a más. Yo estoy convencidísimo de ello. Ahora mismo que sea una moda, no. Creo que lo que es una moda es este aventuramiento rápido que te viene la gente, porque claro, mira, hay un fenómeno que ocurre en primero de medicina y en primero de psicología, que es que vas leyendo las enfermedades, ¿no? Los trastornos, los manuales de diagnóstico, que en psicología es el DSM-5, y te lo van leyendo, van explicándote diferentes problemáticas en el aula, y la gente suele pensar que ellos tienen todo. Ay, pues un día tienen ansiedad, otro día tienen depresión, otro día son obsesivo-compulsivos, otro día tienen un trastorno narcisista de la personalidad. Pues claro, de repente te ves que todo cuadra contigo, ¿no?
Y eso es un fenómeno muy curioso porque, claro, todos tenemos algo. No es que todos estemos mal, sino, o sea, yo qué sé, ves dos cosas y te crees que eso ya eres tú y no. ¿Qué quiere decir con esto? Que realmente lo que está siendo de moda es que la gente busca 4 cosas en Google y ya se cree que tienen ansiedad. Entonces hay gente que me viene y me dice, tengo ansiedad. Digo, pues entonces, y digo, ¿para qué ha venido usted? Y dice, no, para que me digas qué hacer. Digo, pues primero tenemos que saber si tienes ansiedad. Y dice, no, si ya te lo estoy diciendo yo. Digo, no, no. Tú todavía no sabemos si tienes ansiedad. Digo, porque la gente dice, ay, tengo ansiedad en un momento dado. O estoy depre en un momento dado. Y a lo mejor estás un poco triste. La depresión es una cosa muy seria. Y la ansiedad de verdad es una cosa muy seria. Entonces, creo que hay un apresuramiento a verse marcado, ¿no? Y te voy a decir que pasa en todos los aspectos, todas las problemáticas generales que hay ahora mismo, todo el mundo en algún momento pues quiere tener la etiqueta porque cree que eso le va a dar un extra, ¿no? Un punto como los videojuegos, vidas extra o puntos extra para ganar el premio. Me estás Pero queriendo decir que todo el mundo quiere tener una etiqueta de algún tipo de que le variable hagas. de salud mental porque ahora mismo le da puntos, o sea, le da No, prestigio. todo el mundo Ah, no, todo el no, mundo no. Digo que está de moda el buscar ese tipo de etiqueta, pero hay mucha gente que viene y te dice, no, es que tengo un problema de autoestima. Y yo, ¿cómo lo sabes? Dice, porque siempre he tenido un problema de autoestima. Y digo, ¿qué es la autoestima? Y dice, no sé, claro, porque la autoestima es algo muy complejo. Y tú puedes tener una dificultad de autoestima, yo qué sé, pues en el deporte, porque no te gusta el deporte y no te gusta ponerte ahí a entrenar, pues qué pereza. Y dices, ay, es que tengo una autoestima baja en el deporte y luego la persona sea una crack en la música o espectacular en su trabajo, lo que fuera, ¿no? Es que es a vaya, lo que que ven, la a lo salud que ven, mental ahora mismo, ay, perdona, sigue, 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 perdona, digo, a lo que vengo es que la salud mental ha estado presente, hay que tenerla en cuenta porque está siendo relevante, porque hay un dato que no están contando el gobierno y es una cosa que además me molesta enormemente, que se habla de muchas estupideces y no se habla de algo verdaderamente importante como es el tema de los suicidios. En el 2019 en España tuvimos 3.600 suicidios. En el 2020 se calcula que fueron más de 4.000, es decir, ha aumentado entre un 11 y un 12%. Y está aumentando especialmente entre la población adolescente. O sea, estas noticias que oyes por ahí de han aumentado los casos de salud mental en psiquiátricos de población adolescente. Siempre que vivas eso, generalmente en una mayor parte suele ser intentos de suicidio o lo que se llama ideación suicida, que has tenido idea de suicidarte, ¿no? Y eso es un problema. Y eso es un problema muy serio, muy gordo, y en el que hay que tomar cartas en el asunto y por eso tengo mi guerra particular con el uso excesivo desde tan jóvenes con las redes sociales antes de que estén formados. Ahí está el problema de verdad. Sí, sí, no, yo soy consciente, yo al menos sí, porque además justo doy clases en un máster de producto de diseños tecnológicos y este ha sido uno de las problemáticas que hemos intentado, bueno, que los alumnos han intentado como buscar soluciones a través del diseño, porque es preocupante, ¿eh? Es un tema realmente preocupante. Pero vamos, que yo me quedo un poco con que, salva las comparaciones, la salud mental es como el nuevo veganismo. O sea, para verte socialmente aceptado tienes que tener algo que te acerca a esa nueva, bueno, llámale moda. Sin restarle toda la importancia. Lo que quiero venir a decir es, ostras, tiene toda la necesidad de visibilizarse, tiene toda la necesidad de estar en las mesas de trabajo políticas, profesionales, pero que no, tampoco lo convertamos en un tema frívolo del que todos estemos un poco participando porque ahora mola. O sea, quiero también poner esa puntualización. Eh, Claro, yo tiraría más que la salud mental, iría a un concepto que investigó Martin Seligman, que es súper interesante, que es el bienestar subjetivo, el bienestar subjetivo de las personas, el bienestar subjetivo de los equipos y el bienestar subjetivo de la sociedad. Yo creo que es un concepto más amplio, para mi gusto, más bonito y que va en la línea, porque la salud mental es todo, porque forma parte del bienestar subjetivo de la salud mental, pero hablamos de cosas ligeramente distintas. Vale.
Me gusta lo del bienestar subjetivo. Bueno, antes de ir ya acabando, no puedo dejar de preguntarte la otra parte, que no deja de ser una parte relacionada, ¿no? Que tiene que ver más con la parte de tecnología, pero desde la parte de consultoría y tal que tú haces. Y bueno, de cómo la vives, ¿no? Al final como usuario. ¿Tú consideras que la tecnología está siendo inclusiva? Y te lo tengo que preguntar, porque bueno, al final tú has dicho que soluciona muchas cosas, pero ¿consideras que la tecnología es inclusiva en su gran mayoría, por lo menos? Yo creo que en general cada vez lo va siendo más. Cada vez lo va siendo más. Se podría hacer mucho más. O sea, por ponerte un ejemplo muy tonto, ¿vale? Yo necesito usar un TPV, un datáfono para mi trabajo. Al final he tenido que recurrir a una marca en concreto porque todos los datáfonos que hay en el mercado no hablan y además no se conectan con el móvil, con lo cual es un problema porque si se conecta con el móvil lo puedo utilizar. Entonces, hay una brecha de inclusividad muy grande, a pesar de los certificaditos que hay por ahí, porque, por ejemplo, hay muchas páginas de los ministerios que tienen certificado de accesibilidad y son la cosa más inaccesible del mundo. Entonces, ¿sabes por dónde voy, no? Entonces, al final, es verdad que la tecnología me ha hecho el mundo mucho más accesible, es muy, muy, muy inclusiva, especialmente mucho de lo que viene de Estados Unidos, porque tienen la ley de accesibilidad universal, pero es verdad que Europa todavía se está tocando las narices en este sentido. Y pongo un ejemplo que no tiene que ver con la tecnología. La ministra israelí el otro día no pudo acceder a la cumbre de Glasgow porque iba en silla de ruedas. La cumbre de Glasgow, la de los políticos, los del G20, Sí. pues no puede. Sí, lo estoy recalcando porque me parece la cosa más absurda del mundo, ¿no? Pero si a ti se te ocurre en tu negocio no tener una rampa, te multan. Entonces ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? Que hay mucha cháchara y poca acción. Pero la tecnología creo que tiene el potencial real, porque yo lo he vivido en los últimos 12 años, de transformar a todos los niveles la vida de una persona. Sí. No, yo también, ¿eh? Yo también creo que, bueno, otra cosa son temas como bueno, pues la brecha tecnológica, la accesibilidad de que todo el mundo todavía no tiene acceso a todas las tecnologías. Bueno, o sea, muchas cosas que considero que necesitan un tiempo para podernos ir sumando a todos. Y luego está que la tecnología en sí misma yo también la considero inclusiva y otra es el uso que se le da de ella y en las manos que se pone, porque al final una tecnología es neutra, ¿sabes? O sea, al final le echamos la culpa a la tecnología no tiene la culpa, la tendrá quien detrás está manejando y dirigiéndola, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los ámbitos en los que realmente puede hacer mucho precisamente es en facilitar la vida a muchísima gente bueno, que tiene unas discapacidades o que le facilita la vida. Es facilitadora, realmente es facilitadora. Entonces yo ahí sí que veo una oportunidad del uso de la tecnología en innovación social, en aspectos positivos, abrumadora. Y se ve, ¿eh? O sea, porque la verdad es que hemos estudiado algunos casos y es una pasada. Lo que pasa es que yo creo que todavía hay grandes saltos. Pero también porque como tú dices, y es que al final creo que también tenemos una ceguera social. Es que hay muchas veces que no vemos los problemas. Es que para mí, el caso que me acabas de poner es que, o sea, pues vamos, es que es de ser un poco de no ver eso, o sea, es como de primer user experience, ¿no? De decir, oye, no va a venir alguien que igual, ¿sabes? Es un poquito, alarmante el que no veas ese tipo de cosas, la verdad. Bueno, ya acabando, al final, para mí una de las cosas que te quería preguntar, no sé, porque me des un resumen. Yo tengo la teoría de que evidentemente, igual que hay una hoja de ruta que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es un ejercicio de futuros preferibles y tal, ¿qué hoja de ruta podemos tener las personas para que desde nuestro futuro personal, que al final también es una capacidad de proyectarnos hacia el futuro, sumemos a futuros globales mejorados? Pues mira, yo te diría que empezando a nivel personal, voy a intentar ser muy breve, muy claro. Empezando a nivel personal e independiente, marcarte objetivos vitales, tener muy claros tus valores, porque van a ser tus valores y necesidades o principios van a ser la guía en cuando tengas una decisión que tomar y no sepas, no tengas información suficiente. A partir de ahí,
trabajar los grandes superpoderes de esta época, que son la capacidad de concentración y la capacidad de atención, y seguir cultivando la curiosidad. ¿Por qué la curiosidad? Creo que la curiosidad es un deber de todos los seres humanos. Primero, porque es inherente a nosotros, pero sobre todo porque es la curiosidad de escuchar una opinión diferente, la curiosidad de conocer a gente diferente, la curiosidad de hacer actividades nuevas, porque eso es fundamental para nuestro cerebro, o sea, más allá de algo ético, personal, lo que sea. Es fundamental para nuestro cerebro porque, a fin de cuentas, da igual lo que digamos aquí o dejemos de decir, el ser humano es un animal colaborativo y social, de siempre lo ha sido y de siempre lo será. Entonces, esa curiosidad te permite entablar relaciones con gente que te puede aportar algo distinto de lo que te aporta tu entorno más inmediato. Los objetivos te dan una guía de a dónde dirigirte y las necesidades y valores te permiten valorar si aquello que estás emprendiendo o los grupos en los que estás colaborando realmente es algo que a ti te pueda llenar a largo plazo o no. Me ha encantado, bueno, me ha encantado todo, pero sobre todo lo de los superpoderes. Concentración y, ¿me has dicho el otro? Atención. Atención. Wow. La capacidad de redirigir tu atención a voluntad es el gran superpoder de este siglo. Mira, hay personas que lo único que trabajo con ellos es la capacidad de atención. Yeah, y con eso no necesitamos trabajar absolutamente nada más, porque aquello que ves, creerás que eso es la realidad. Es que sí, realmente, y aquí por poner un puntito, es que yo creo que nos hemos perdido en tanto, o sea, hay tantos estímulos externos y al final esos estímulos externos muchas veces no estimulan el cerebro, o sea, bombardean el cerebro. Entonces, creo que hay un cambio ahí que debemos estar... Es que realmente lo de la atención me llama la atención y me gusta, porque es verdad que la capacidad de atención se ha perdido tanto que... deberíamos ponerle otra vez un foco ahí a la atención y la concentración. Me gusta, Enamet. Me lo quedo como hoja de ruta también para mí. y lo compartimos aquí. Oye, pues nada, yo no sé si hay alguna cosa más que tú quieras dejarnos compartir. No, creo que hemos cubierto todo. Sí, yo creo que sí, sí. Hemos tratado ahí todo un poco, salud mental, happycracia, crecimiento personal, resiliencia, tecnología inclusiva, yo creo que todo. Y lo que es realmente al final las personas, que es lo que al final es desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Pues bueno, cada uno de nosotros lo que podemos aportar a lo global. Sí, yo te diría que si algo me gustaría que la gente se quedara con ello es básicamente que simplifiquen su vida, que en lo sencillo, en lo simple, es donde de verdad es mucho más sencillo actuar, es más sencillo prestar atención, es más sencillo concentrarse y es más sencillo avanzar. Y ese es el gran secreto de los deportistas de élite, de los equipos de élite y de cualquiera que emprenda una actividad a alto rendimiento, es decir, ser capaz de dividir todo en objetivos muy, muy, muy pequeños y concentrarse únicamente en lo que tiene ante sí. Wow. Es que claro, eso nos daría para otro diálogo, pero ya ese otro tema, ¿no? El tema de los deportistas, porque el tema del deporte, pues bueno, pero vamos, ya para otro diálogo. Este ya lo dejamos aquí y al final creo que todo lo que has volcado viene precisamente de esa experiencia tuya previa y que bueno, como tú dices, la estás relacionando con todo lo demás. Mil gracias. ¿Qué decirte más? Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias. Pues seguimos, nos vamos hablando tú y yo, ¿vale? Venga. Abrazos, cuídate. Chao. Chao.